Entonces, en realidad, quizá no me expresé bien. Este mecanismo sería uno de otros muchos mecanismos para fortalecer la divisa. Sin duda que tiene que ver lo que señalaba ahora, que es el incremento de la productividad como un mecanismo que fortalece a la economía. La idea que trato de desarrollar con estos argumentos es solamente plantear que uno de los elementos que permiten, que soportan la guerra de la divisa, de divisas, es justamente uno de ellos solamente es el trabajo. Ajá. Los agrupo en algunos de los aspectos tanto de política pública que afectan directamente al trabajo o a la sociedad en general. Pero sin duda que hay otros mecanismos que fortalecen el poder de las divisas para esta confrontación, esta competencia entre las divisas. Y sin duda que el caso, por ejemplo, que se señala, que es Japón, uno de ellos sería sin duda que el incremento de la productividad, como muchos otros, habría otros muchos aspectos que podrían fortalecer la divisa y por lo tanto la competencia y la guerra. muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Recuerdo que en el transcurso de lo que comentaba, mencionó que la apreciación del tipo de cambio de la divisa solamente beneficia a los sectores más competitivos de la economía. En ese sentido, ¿cómo afecta a los sectores que no son tan competitivos dentro de la economía? O sea, ¿cuáles son las repercusiones que tendría apreciar la apreciación de la divisa, por ejemplo? Mi opinión es que, digamos, el cambio para el caso específico este que estoy planteando, el cambio de política, no el cambio de política, sino el fortalecimiento de la política a través del Banco Central, de una mayor liquidez para poder resolver digamos, superar la crisis y evitar la deflación, podría llevar a lo que ha llevado una de las gráficas que tenía, es cómo la relación dólar-euro ha ido perdiendo peso el euro, y sin duda que este sería un mecanismo que beneficiaría a un sector de la economía de la Unión Europea, que sería el de los exportadores, que también señalo aquí en el documento que si bien esta es una política que puede ser útil, sobre todo para el sector exportador de la Unión Europea, viendo el contexto de la economía mundial, pues realmente nos encontramos ante mercados internos bastante deprimidos, con lo cual esta alternativa pues resulta hasta cierto punto limitada. Estos serían algunos de los beneficios para los, digamos, para los países europeos mediante este mecanismo, en este caso particular. Okay. Posiblemente sea muy general, pero más o menos lo que usted ya nos explicaba, también más o menos lo explican también algunos informes como de la Oxfam, ¿no? Más o menos así. La verdad es que pues creo que nutre más todavía el conocimiento con lo que nos dice, y aunque parezca, le decía al principio, muy general la pregunta, pues a mí me interesaría más así como en el caso de usted y del expositor anterior, pues cuál es la propuesta, ¿no? Para un cambio, ¿no? Porque pues, es claro que se necesita un cambio, nada más que pues cuál es esa, saliéndonos de cualquier manifestación política o puro rollerismo, como normalmente se le dice, una propuesta concreta. Digo, aunque la pregunta es muy general, posiblemente usted no lo pueda responder con 2, 3 propuestas, si es que se puede, ¿no? Bueno, el reporte de Oxfam de 2014, que me parece que se llama Iguales, el documento
Bueno, pone en evidencia que lo que hay en el mundo es un proceso de concentración del ingreso y de la riqueza muy fuerte y que lo que ha hecho es empobrecer a vastos sectores de las sociedades, no solamente como el reporte de Oxfam, no solamente se refiere a los países subdesarrollados, sino también a otros países. El problema, pues, sin duda, que es a nivel global, claro, visto de manera nacional, regional, local. La pregunta que haces, pues es muy para una respuesta muy amplia. Lo que creo que uno de los aspectos centrales es justamente un elemento central es cómo generar mayor participación y con esto ampliar una noción de democracia. Creo que esto sería uno de los aspectos centrales para poder revertir en el momento en el cual está no solamente la sociedad mexicana. Sabemos que eso está más o menos generalizado, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, como en China. Entonces, creo que uno de los aspectos centrales es justamente el ámbito democrático, de mayor participación de las sociedades. Y creo que en algunas sociedades está moviéndose en ese camino. Seguramente que Bolivia sería un buen ejemplo, el caso de Uruguay sería otro buen ejemplo, el caso de lo que está sucediendo en parte en Europa, quizá Grecia, cómo está respondiendo a la gente, y creo que eso sería el primer elemento, el elemento dinámico para poder, entonces sí, hablar de políticas económicas para reorientar, que nos puede llevar 15, 20 años poder ir construyendo mecanismos para revertir este proceso, porque tiene más de 30 años. Entonces, pensemos que en 20 años podríamos contener, pero ante todo creo que es el punto de partida es un punto de partida que es de participación de las sociedades. Te respondo tan general también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Quizás únicamente para terminar, y bueno, me disculpo por haber llegado un poquito tarde, pero yo creo que lo del QA, el easing, yo creo que es muy importante, sobre todo porque pues no ha de alguna manera reactivado la economía. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace que esa reactivación no se dé? Y bueno, no sé si ahorita o ya ahorita está hablando la señora Janet Yellen, pero me comentaban que todos los mercados ahorita están parados, o sea, están esperando la noticia de si sube o no sube. Entonces, ¿qué pasará si sube la tasa de interés con el QA? Wes y Sergio. No, usted primero. Bueno, yo creo que se puede incorporar esta pregunta con su pregunta también, que es un rescate para los bancos. Rescataron los bancos. ¿Funcionó? Pero obviamente, como el neoliberalismo está fundamentado sobre mentiras, ellos dicen que es para toda la sociedad, pero exitoso para los bancos. Y si yo tuviera que apostar 5 pesos contra mi pierna derecha, la señora no sube las tasas hoy. Pero a ver. Vamos a ver, ¿no? Sí. En cuestión de segundos yo creo que ya tenemos la respuesta. Sí. Entonces yo creo que si cambiamos los parámetros y lo aceptamos por lo que es y no por lo que ellos dicen que es, entendemos que es un rescate bancario a costo del público, que si vamos con el segundo hombre más rico del mundo, si estamos en una guerra de clase mundial, banqueros y sus pequeños cuates contra la humanidad. Y yo creo que, con esos parámetros pequeños se puede tener más sentido de
por el royerismo del neoliberalismo. Bueno, yo también apuesto con West. Tengo la impresión que no va a moverlas, pero sin duda que es ¿qué es lo que está causando? Sin duda que va a haber, que ya empezó, este flujo de recursos que estaban en otros mercados que se van a ir acercando a los mercados norteamericanos, con lo cual nuestros países, América Latina, seguramente que las sociedades de América Latina, entre otros México, pues enfrentarán una situación, me parece a mí, de mayor riesgo económico. Ajá. Creo que ese sería como el efecto, aún sin modificar las tasas de interés. Creo que ya hay anuncios claros de que por ahí va la tendencia, ¿no? Y en México ya ha habido respuesta desde, pues, por lo menos hace 6 meses sobre el movimiento de recursos de inversiones de México hacia afuera, ¿no? Bueno, y solamente para terminar, o sea, ¿ustedes creen que sería una situación muy semejante a la de 81-82 para el caso de México? Caída de los precios del petróleo y subida de tasas de interés en los mercados internacionales, si tomamos en cuenta que el servicio de la deuda externa está por arriba de los 30,000 millones de dólares, que yo no sé si las cifras de Hacienda estén mal, pero yo digo que es exagerado estar pagando ese servicio de la deuda. Yo me había quedado en que eran en 10,000 millones de dólares anuales y las cifras andan sobre 30,000, 40,000 de los últimos años. Entonces, ¿sería semejante a 81-82? Bueno, así como lo que decía en la mañana Juan Castains, respondiendo así de manera un poco inconsciente y como de bote pronto, creo que sería un poco peor porque para el caso de México en particular tenemos 30 años de rezago de crecimiento, una muy fuerte concentración del ingreso, una contracción del mercado interno brutal, cosa que en los años 80 todavía había este colchón que se había generado, digamos, en todo el desarrollo estabilizador. Creo que sería dramático, quizá como el dramatismo que nos han planteado en las diferentes conferencias el día de ayer y el día de hoy sobre Grecia. Me imagino que sería una situación todavía más agravante, que ya lo es. Y con diferencia en el 82 es que como ya la sociedad ha perdido, la economía ha perdido, la credibilidad política ha perdido, pues me parece a mí que sería mucho más profundo, y quizá espantaría mucho más a cualquier tipo de inversor con más reformas, como fuese. Creo que sería peor. Esa sería mi opinión. Yo opino lo mismo. Yo creo que podemos ver la crisis de 80 hasta 82 en México o internacional como crisis manufacturado, cuando cuando Friedman toma control de la Fed, básicamente, hace una crisis manufacturada en Estados Unidos, también para Inglaterra, y lanzan la primera trampa de deuda internacional contra América Latina. Entonces yo pienso que eso es crisis manufacturada para abrir economías, para empobrecer a trabajadores, para ganancia política de los bancos, y ahora estamos frente a la crisis real de que los bancos están en crisis. Yo pienso en una crisis de fin de imperio, de fin de un sistema económico, y solo esperemos que no es fin del mundo. Digo, el mundo no va a acabar, nada más nosotros. Entonces, no tenemos que llorar por el mundo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues como... Nada más anunciar que están por empezar 2 mesas paralelas igual, una sobre
Me parece que la de banca de desarrollo, financiamiento de microfinancieras, microcrédito, e industria privada transnacional, esto me parece que sería allá, en el auditorio grande, y la otra, la de reforma energética, financiarización y estructura, sería aquí. Entonces, para que hagamos los cambios. Gracias. Gracias, buenas tardes. Sí.